Bienvenidos a todos al programa número 153 de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Y vamos a ver todo lo que dejó el 24 de marzo en Argentina. Una fecha bastante importante porque rememora el 24 de marzo de 1976, donde comienza un gobierno de facto, un gobierno dictatorial que, según me contaron en la escuela secundaria en su momento, por allá por el 2007-2008, cuando yo cursaba mis años de secundario, y en la materia historia, que bueno, en ese momento la dictadura militar del 1976 hasta el 83 hizo destrozos, robó y secuestró bebés, mató a jóvenes idealistas que buscaban un mundo mejor y una Argentina mejor. Pero por allá, en unos años más adelante, también un profesor de una materia que tiene que ver con lo de abogacía, con el derecho y demás, nos dijo, bueno, pero cuidado porque en esa época yo era estudiante en la ciudad de Córdoba capital, en los 70, anterior a los 76, y lo que ocurría eran muchos destrozos y mucha violencia en las calles y una guerra civil que había siempre, una vez por semana mínimamente, autos explotados por bombas, amenazas de bombas, molotovs arrojadas en la calle con muertos, molotovs arrojadas en casas con muertos por parte del peronismo, del surdaje en Argentina, de la guerrilla, de la AAA y de muchas organizaciones comunistas incluso, que vamos a ver y ahondar un poco más en este video. Pero bueno, eso era un poco de la historia que se nos contó y que bueno, el kirchnerismo hizo bastante buena batalla cultural. Eso hay que reconocerlo a partir de los 2000 en adelante. Por eso estaba muy de moda en ese tiempo decir que bueno, los malos eran los militares, que la dictadura militar era de derecha y todos los gobiernos que después de allí, del 2000 en adelante, se postulaban a elecciones de derecha en Argentina, o que no sean de izquierda por lo menos, siempre la izquierda del kirchnerismo los acusaba de dictadores y de que iba a volver una dictadura militar como la que ocurrió en los últimos años de los 70 en Argentina. Pero muy lejos de eso, nada que ver, por ejemplo, Milei, que se lo acusaba todos estos años de que iba a ser una especie de Videla, aquel presidente de facto en aquellos momentos. Pero bueno, vamos a ver todo lo que dejó este 24M, que hace 2 años desde que ganó Milei también se reivindica no solo las víctimas de la dictadura militar, sino también las víctimas de la guerrilla anteriormente de 1976. Y eso es una gran verdad que a partir de estos últimos años fue contada porque antes era ocultada. Porque claro, los guerrilleros y todos los que violentaron en ese momento a los argentinos de bien, a los argentinos trabajadores, con bombas, amenazas de bombas y demás, estaban en el poder y gobernaban en los 2000 y 2010 en Argentina. Entonces, claramente había una parte de la historia silenciada que ahora de a poco se está volviendo a contar. Que obviamente la gente grande, mi padre que tiene más de 80 años, ya lo sabía, muchos abuelos en Argentina ya lo conocían, pero que bueno, se hacía mainstream y al también las universidades y las escuelas y el sistema educativo estar adoctrinado por el surdaje, como bien dice Agustín Laje siempre en sus libros y en sus conferencias, era algo notorio que, bueno, la juventud por ahí estaba siendo adoctrinada incluso con esa parte de la historia de que la dictadura era mala, que los militares eran los malos y que todo lo que ocurrió antes y después de la dictadura era lo bueno y lo que debía ocurrir. Bueno, eso está cambiando ahora en los últimos años. Vamos a ver todo lo que dejó el 24M. Agustín Laje hizo y fue protagonista del video gubernamental del 24M, que lo vamos a ver en instantes nada más. De hecho, Agustín Laje hizo un video también reaccionando a él, así que lo vamos a ver. Pero vamos a arrancar con lo que pasó el 24 de marzo a la mañana, donde Agustín Laje dio una entrevista, si no me equivoco, creo que fue en Radio Mitre, no me quiero equivocar, ahora lo vamos a ver, lo chequeo por aquí. Seguimos en esta mañana. Esta mañana, bueno, no puedo ver si es Radio Mitre. A la noche estuvo en Radio Mitre, no sé si la mañana también. Pero bueno, en un medio de acá de Argentina, una radio importante, dio una entrevista radial y ahora la vamos a ver y reaccionar. 8:45 y está conectado Agustín Laje. Él es politólogo, escritor y director de la Fundación Faro. Es el protagonista Radio excluyente privada del mía. video que publicó la Casa Rosada
a propósito del 24 de marzo de 1976, los 49 años del golpe militar, y en el que el gobierno insta a conocer la historia completa de lo que fue tanto el golpe militar como la previa de ese golpe militar. Agustín, ¿cómo te va? Buen lunes para vos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por el llamado. Lo mismo, gracias por atendernos. Bueno, Agustín, en principio me gustaría, vimos el video, casi 20 minutos, con mucho dato histórico, también con un replanteo, me parece desafiante en esta fecha, pero contanos qué es lo que se propusieron o qué es lo que te propusiste vos a la hora de hacer este video, más allá de, obviamente, de que se conozca la historia completa, ¿qué crees que había que marcar y que no se había marcado antes de este tema? Mira, mi voz es la de una persona que nace en 1989, o sea que vive toda su vida bajo gobiernos democráticos, que por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad concreta en lo que hizo a la tragedia de los años 70 y que sin embargo entra en contacto con esa historia a partir del colegio secundario. Cuando yo entro en el colegio secundario, llega el kirchnerismo al poder con un origen de votos muy escaso, porque si hacemos memoria, Menem se baja en segunda vuelta. Entonces asume Néstor y se suben, mejor dicho, a el relato setentista, se alían con las pseudo organizaciones de derechos humanos y se crean una historia para sí mismos que era completamente falsa. La idea del kirchnerismo como un regreso de los jóvenes idealistas de los 70, pero al siglo XXI, la mentira del Néstor guerrillero, de su esposa guerrillera, toda esa mentira que vivimos en esos años, se inserta en la currícula escolar de los alumnos que en ese momento íbamos a la escuela. Y bueno, yo mamé una historia bajada por el Estado argentino que era esencialmente incompleta y que estaba distorsionada. ¿Por qué? Bueno, por muchos asuntos. En primer lugar, porque borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas, organizaciones que empiezan a pulular en la década del 60, que son entrenadas, financiadas y impulsadas por el régimen castrista, o sea, por el socialismo cubano, que se entrenan en la isla, que reciben armamentos en la isla y que vuelven a la Argentina para hacer su propio golpe de Estado. Las organizaciones terroristas tuvieron un poder de fuego inmenso. Se han constatado 21.644 operaciones guerrilleras y terroristas en el periodo que va de 1969 a 1979. Te repito, 21.644. Miles de secuestros, miles de víctimas, miles de asesinatos. Todo eso en su mayoría, y este es un dato muy importante que trae el video, en su mayoría fueron perpetrados durante el gobierno constitucional, o sea, el gobierno Brandt, claro, entre mayo de 1973 y marzo de 1976. Gobierno Con lo cual peronista. no es cierto que luchaban exactamente varios gobiernos peronistas, el de Cámpora, el del propio Juan Perón, y al final el de su segunda mujer. Entonces, no es cierto que las organizaciones guerrilleras y terroristas hayan combatido contra la dictadura para tratar de recuperar la democracia, sino que al revés, cuando más combatieron, cuando más sangre derramaron fue contra gobiernos democráticos y peronistas. Además, ¿querían qué cosa? Instaurar el socialismo a la fuerza como había ocurrido en Cuba, porque eran enviados por Cuba. Claro. Segundo punto muy importante, ¿quién inicia la represión ilegal? Porque aquí ha habido una represión ilegal del Estado, eso es innegable, jamás pretenderíamos negarlo, jamás. Pero ¿cuándo empieza? ¿El 24 de marzo de 1976? No, empieza bastante antes. Empieza durante el gobierno constitucional anterior al 24 de marzo. Primero con la creación de la AAA, una organización paramilitar asociada al gobierno peronista, luego con los decretos de aniquilamiento de febrero de 1975 y luego octubre del 75 que ordenan literalmente aniquilar a los elementos subversivos, primero en Tucumán y luego en todo el país. Así empieza el fenómeno de los desaparecidos. De hecho, la CONADEP ha hablado de más de 1.100 desaparecidos anteriores al 24 de marzo del 76. ¿Por qué nunca supimos eso? Bueno, porque es que no encajaba en el relato historietístico del kirchnerismo. Esa es la realidad. Ellos querían imponer la idea de que todo había empezado en una fecha en concreto y lavarse las manos de cualquier tipo de responsabilidad, porque aquí hay que abrir el panorama. Aquí no podemos contar la historia conforme a una ridícula teoría del demonio único. Aquí ha habido múltiples responsabilidades y la clase política argentina ha tenido también responsabilidad. ¿O quién firmó los decretos de aniquilamiento? Claro. ¿Quién instruyó al ejército para combatir con métodos ilegales a la subversión y a las guerrillas? ¿Quién designó a Videla? Plantea, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Quién designó a Videla? ¿Quiénes apoyaron el golpe? Porque te cuento, esto es algo que parece un poco contrario al sentido común. Esto no viene en el video, pero te lo cuento como dato que es interesante. Hasta el Partido Comunista apoyó el golpe del 24 de marzo del 76. Claro. El Partido Socialista le dio a grandes cuadros al gobierno militar. Claro, lo apoyó
aparte porque le convenía políticamente, pero lo apoyó. Lo apoyaron todos en ese momento. Aparte por eso se llamó proceso de reorganización nacional, porque había un desastre y una anarquía absoluta y muchos inconvenientes, no solo en Buenos Aires, sino en las grandes urbes y ciudades del país. Entonces, bueno, era necesario un proceso de reorganización nacional. De hecho, aquí en mi pueblo de la provincia de Córdoba, había ciertos jóvenes o ciertas familias que tenían a jóvenes, a hijos, que iban los fines de semana a las ciudades y que hacían quilombos y luego volvían a los pueblos en la semana para trabajar y seguir con sus vidas. Y las familias, incluso de esas personas que no estaban muy de acuerdo con sus hijos, pero que bueno, esos hijos eran zurdos y rebeldes, sabían que, o tenían miedo por sus vidas porque sabían que podían volver o muy malheridos o no volver directamente. Y bueno, hay historias de una familia de aquí que, bueno, tuvieron un hijo que fue un fin de semana a hacer quilombo, ya en el proceso de la dictadura militar, obviamente, y que obviamente no volvió, que perdió su vida en actos de vandalismo. Que se incorporaron en la gestión gubernamental. Por ejemplo, el socialismo tuvo a Américo Scioldi como embajador, por poner un caso. Y la Unión Cívica Radical tuvo más de 1000 intendentes. Tuvo intendentes a lo largo y ancho del país durante el gobierno dictatorial. Entonces, aquí no se trata, insisto, de reivindicar a las Fuerzas Armadas, el funcionar ilegal. Acá es simplemente memoria completa. Abramos el panorama. Olvidémonos, por fin, del relato kirchnerista. Está perfecto. Agustín, tengo pocos minutos porque lamentablemente no pudimos dar con vos antes, pero no quiero dejar de preguntarte justamente esto, porque a partir de la difusión del video ya hay gente que dice, bueno, que estás negando la dictadura, que estás negando el tema de los desaparecidos y que tenés una mirada contemplativa. Contame, ¿qué opinás vos de la dictadura y qué opinás de la represión ilegal que hizo el Estado en ese momento, en ese caso los militares en el poder? Contame justamente para despejar, si es que los querés despejar, tal vez no, pero digo, se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho de... Quien así opina o no vio el video, o simplemente es un mentiroso. Porque en el video se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y al terrorismo fue ilegal, fue horrorosa, ¿bien? Y dejó miles de desaparecidos en la Argentina. Ahora, ¿por qué esta gente dice que yo niego a los desaparecidos? Porque yo lo que estoy negando en todo caso es la cifra dogmática de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué la niego? Sencillamente porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la cantidad de desaparecidos? El primer dato importante apareció con la publicación del Nunca Más, el libro de la CONADEP, que recopiló 8.961 casos. 8.961 casos. Luego ese listado se fue depurando con los años, lo depuró, por ejemplo, el kirchnerismo en la Secretaría de los Derechos Humanos con Luis Duhalde a la cabeza, y luego lo volvió a hacer en el año 2015, el mismo kirchnerismo, arrojando un dato final de 7.300 entre desaparecidos y ejecutados a la luz pública. Entonces, ¿acaso no basta ese número para ilustrar el horror de la represión ilegal y los años 70? Acá la pregunta es, ¿por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? Y por otro lado, si queríamos inventarnos un número, entonces, ¿para qué estábamos pagando una Secretaría de Derechos Humanos para que investigara todas estas cuestiones y después no estamos dispuestos a asumir el resultado de esas investigaciones? Acá hay que decir la verdad, no podemos acomodar la historia a un relato que fue creado, insisto, no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo, porque no olvidemos que en el nombre de esta historia distorsionada que nos vendieron, nos estafaron con universidades de mentira, nos estafaron con viviendas sociales que jamás se llevaron a cabo y nos estafaron con indemnizaciones al por mayor, en muchos casos totalmente ilegítimas y fraudulentas. Entonces, atrás de todo esto también ha habido un enorme negocio que fue el negocio de los pseudo derechos humanos. Agustín, la última cortita te pido. Vi que el presidente retuiteó muchos de los comentarios y de los videos que surgieron a partir de este video que publicaste vos. Lo hablaste con él, estuvo de acuerdo, imagino, con esta publicación de Casa Rosada. En realidad, si la publicó la Casa Rosada, doy por hecho que sí, pero digo, ¿hablaste con él? ¿Él está totalmente de acuerdo con vos? Mira, te soy franco, no he hablado todavía con él al respecto, pero entiendo que el video ha sido de su agrado y que él coincide con la necesidad de que nuestra batalla cultural abarque una serie de temas entre los cuales la historia resulta muy importante. Hay una frase épica. El mismo Milei lo reafirmó a todo esto que estamos viendo hoy en día,
con respecto al 24 de marzo y con esto que estaba diciendo Agustín Laje. Incluso Milei, antes de ser presidente, en los debates presidenciales remarcaba esto justamente. Digamos, o célebre, que tiene 1984, la distopía de George Orwell, que dice que la mejor forma para controlar el presente de un pueblo consiste en robarle su pasado, en distorsionarle su pasado. Nosotros, que queremos devolver la libertad a los argentinos, queremos por lo tanto abrir el debate para que la gente con libertad pueda investigar algo que ha faltado en la Argentina, incluso en el ámbito de la historia: libertad para decir la verdad. Estuvimos condicionados durante mucho tiempo a ser parte de un relato mentiroso sobre nuestro pasado, con arreglo al cual no solamente condicionaron nuestro presente, sino que pretendían robarnos nuestro futuro. Gracias por este ratito. Agustín Laje, politólogo, director de la Fundación Faro y bueno, protagonista del video, me parece, de la jornada de este 24 de marzo. Gracias, Agustín. Gran abrazo, gracias a ustedes, saludos. Bueno, hasta allí entonces con este video y esta entrevista de Agustín Laje en el Radio Rivadavia sobre el 24M, el 24 de marzo, y su video, el video que protagonizó para Casa Rosada y para Oficina del Presidente. Es una historia que también Javier Milei.